Es muy grato recibir a un querido amigo, periodista, colega, tantos años aquí en este canal, en esta casa, Abedis Badanian. ¿Qué tal? ¿Cómo anda, Abedis? Muy bien, y también es muy grato para mí estar aquí, reencontrarme con mis compañeros de trabajo durante tantos años. ¿Cuántos años acá? Y yo comencé en el informativo de Montecarlo Televisión el 15 de marzo de 1965. Y mi último trabajo aquí fueron las elecciones municipales últimas, en el 2010, o sea, prácticamente 45 años. Qué increíble, ¿no? ¿Cómo ha cambiado la dinámica de la información, esto de las plataformas digitales, la tecnología, el internet? Ha modificado además la propia conducta del periodista ante la fuente. Y sí, facilita mucho el trabajo. Nosotros comenzamos trabajando con películas, podíamos filmar hasta las 6 de la tarde, había que llevar la película al laboratorio Roca, esperar que fueran reveladas, llegaban un rato antes del comienzo del noticiero y había que editarlas. Qué tremendo. Y bueno, después recorrimos todos aquellos cambios desde el punto de vista tecnológico. Bueno, hay muchas cosas actualmente que utilizan ustedes que yo prácticamente desconozco. Claro, de hecho hay coberturas históricas y anécdotas vinculadas a esas coberturas, ¿no? Eso de llegar con el apremio del tiempo, con la cinta poco menos que el estrés, los nervios. Claro, claro. Badanian, hoy es un día muy especial para claro, Montecarlo Televisión. Desde ya. ¿Verdad? Y obviamente mis felicitaciones para la dirección de la empresa, para mis compañeros, mis ex compañeros. Hoy Montecarlo Televisión cumple 53 años. Exactamente. Y mi último trabajo fue integrar la comisión honoraria que la dirección de la empresa creó para la conmemoración del cincuentenario de Montecarlo Televisión. Sí, sí, con algunos puntos altos como ese, por ejemplo, en el concepto de gala en el teatro. Sí, en la sala de Soder. En la sala de Soder. Bueno, Badanian, lo hemos convocado como representante de Causa Armenia del Uruguay. El otro día estaba un periodista español, corresponsal de Cambio 16, y hablábamos a veces de lo que representa, no sé si el poco interés que despierta la información internacional, pero de pronto también allí hay una autocrítica, la escasa posibilidad que hay de profundizar en asuntos tan complejos, tan dramáticos en algunos casos como la causa armenia. La información internacional en realidad a veces viene muy sintetizada. Exactamente, es así. Además hay que tener en cuenta que el hecho que enluta a la nación armenia ocurrió hace 99 años, cuando los medios de comunicación no tenían las características y la importancia que tienen ahora. Hay muy pocos documentos gráficos de aquel trágico hecho. Bueno, lo cierto es que hubo consecuencias de aquel genocidio armenio, sobre el cual Uruguay tuvo una actitud destacada de la que podemos hablar más adelante. Pero, ¿cuáles son las consecuencias de aquel genocidio, Abedis? Y las consecuencias de aquel genocidio son muchas, muchas. Fundamentalmente la pérdida de 1,5 millones de seres humanos, y eso es algo irreparable. Provoca un dolor que no se va con el paso de los años. Es imposible. Cada armenio que se despierta un 24 de abril se despierta lleno de dolor también. Es una fecha de dolor, de recogimiento, de recuerdo de los mártires, pero también es una fecha de lucha. Y lógicamente eso le crea una obligación moral a los armenios y descendientes de armenios de luchar por el reconocimiento de un crimen que su autor aún no lo ha hecho, que fue el Estado turco otomano, y el actual Estado turco que sucedió a aquel que desapareció prácticamente por allá por el año 1923. ¿Por qué es importante reconocerlo? Porque uno seguramente supone que allí hay un sufrimiento, como acabamos de decir, de una nación, porque eso es la nación armenia. ¿Por qué debe reconocerse una y otra vez cuando pasa tanto tiempo? Parece que no tuviera ese reconocimiento que necesita o que debería ser el homenaje, el honor a tanto dolor. Y Daniel, es importante reconocerlo porque el no haberlo hecho cuando se cometió aquel terrible crimen fue motivo también de que se sucedieran distintos genocidios, ¿verdad?, en el transcurso del siglo XX y en la actualidad, desgraciadamente también, ¿no?, como es el caso de Darfur, por ejemplo. 20 años después se produce el holocausto del pueblo judío, ¿verdad? Y recordamos aquella famosa frase de Hitler, ¿no?, cuando planifica el holocausto y dice: ¿quién recuerda hoy el genocidio de los armenios? ¿No es cierto? Y bueno, lo fundamental es que el reconocimiento del genocidio y el castigo al Estado culpable por haber cometido aquel crimen de lesa humanidad
sea ejemplarizante y evite genocidios como los que ocurrieron después del holocausto judío en Camboya, en Biafra, en Darfur, en Ruanda. Ese es uno de los aspectos fundamentales de la lucha por el reconocimiento de aquel terrible crimen. Y siendo un crimen de lesa humanidad, por sus características es imprescriptible. Claro. ¿Qué reclaman hoy los armenios, Badanian? Y los armenios reclaman fundamentalmente de parte del Estado turco y de aquellos países que no le han hecho reconocimiento del genocidio, la reparación moral y material de los daños causados al pueblo armenio, ¿verdad? Y que además cese el genocidio cultural que aún hoy sigue cometiendo Turquía, porque Turquía, que se ha apropiado además de territorios que históricas, geográficas, jurídicamente le han pertenecido por milenios al pueblo armenio, ha destruido una enorme cantidad de iglesias, monasterios, testimonio de carácter cultural, como las famosas cruces de piedra, que son patrimonio cultural de la humanidad, de acuerdo a una decisión de la UNESCO. Lo que se pretende justamente es lograr todos esos objetivos. ¿Cuánto tiempo ha pasado y sin embargo sigue la negación? ¿Cuáles son los argumentos que hoy utiliza Turquía para negar el genocidio? Y los argumentos son que en realidad lo que se produjo fue una deportación porque la Primera Guerra Mundial había creado una situación desde el punto de vista social muy tensa entre comunidades de distintas etnias, de religión diferente, y que para proteger a los armenios fueron enviados a otros lugares, pero esos otros lugares eran los desiertos del norte de Siria, donde una enorme cantidad de armenios murieron víctimas del frío, de la falta de alimentos, pero fundamentalmente por el ataque de hordas turcas y kurdas que diezmaron la población armenia. ¿Cómo son las relaciones hoy con Turquía? No existen. No existen relaciones diplomáticas, están interrumpidas. Se pretendió hace 3 años que Armenia y Turquía firmaran un protocolo de acuerdo, pero era lesivo para la nación armenia. El gobierno en aquel entonces, en el año 2009, aceptó una hoja de ruta que culminó con la firma de ese documento en Ginebra en el año 2010, pero hubo una movilización a nivel mundial en las colectividades armenias de la diáspora y también en la propia Armenia en contra de la firma de esos protocolos, porque ahí se cumplían precondiciones que había establecido Turquía, que, por ejemplo, incluían el reconocimiento de las fronteras actuales, y Armenia sigue exigiendo que Turquía le restituya los territorios que le usurpó, que Armenia dejara de luchar por el reconocimiento del genocidio armenio y que Armenia reconociera el derecho de Azerbaiyán de administrar el territorio de Nagorno-Karabaj, que se declaró de facto independiente, ¿verdad? Bien, ¿hay armenios viviendo en Turquía? Hay armenios viviendo en Turquía. ¿En qué condiciones? Pero con muchos problemas. Me imagino. Con muchos problemas. Fue muy notorio el caso del asesinato de un conocido periodista ciudadano turco de origen armenio, Hrant Dink, ¿verdad? El 19 de enero del año 2007. Fue una persona que luchó por la reconciliación entre armenios y turcos. Obviamente que los armenios también quieren reconciliarse, pero no al gravísimo precio de aceptar las precondiciones de Turquía. Claro. Son países vecinos, deberían tener buenas relaciones, pero desgraciadamente Turquía persiste con el negacionismo y persiste con tratar de lograr esas condiciones que pone para tener buenas relaciones de buena vecindad con el pueblo armenio. Badanian, muchas veces uno señala que las decisiones gubernamentales o del poder o de quienes tienen la capacidad de tomar decisiones es una, y otra es la del pueblo turco. ¿Cuál es la realidad en ese sentido? O sea, ¿está disociado, está divorciado la actitud del gobernante con respecto a su pueblo? Y podemos decir que en este momento en parte sí, porque durante muchísimos años la única versión que recibieron los alumnos de las escuelas turcas, de los liceos turcos, fue que los armenios fueron los genocidas, que los armenios traicionaron al Estado turco, que se aliaron con sus enemigos. Eso fue permeando culturalmente, digamos. Fundamentos totalmente absurdos, porque realmente eso no fue así. Pero en estos últimos años han surgido muchas voces, ¿verdad? En Turquía pidiendo reconocimiento
del pueblo armenio. Comenzó por la clase intelectual, entre ellos el Premio Nobel de Literatura del 2007, Orhan Pamuk, y otros renombrados, prestigiosos intelectuales turcos que reclaman el reconocimiento del genocidio. Pero últimamente se agregó una personalidad, un famoso periodista, que es nieto de Cemal Payá, que fue uno de los 3 integrantes del triunvirato que ejecutó el genocidio, planificó y ejecutó el genocidio, que visitó hace muy poco tiempo el Museo del Genocidio en Armenia, pidió perdón al pueblo armenio por los crímenes cometidos por su abuelo, y hoy es un difusor, ¿verdad?, dentro de Turquía, de la necesidad de que su país reconozca haber cometido el genocidio para reconciliarse con su pasado y dar una buena imagen ante la opinión pública internacional. Bueno. A eso se ha negado sistemáticamente el gobierno turco. ¿Valió la pena tanto esfuerzo, por lo menos, para que empiecen a asomar estas actitudes o estos reconocimientos? Pero también hay otros hechos. Sí. Ha comenzado a conmemorarse el 24 de abril en la plaza principal de Estambul, por ejemplo, acto en el que participan muchos ciudadanos de origen turco, que son turcos, no son solo de origen armenio. En universidades se ha comenzado a hablar también del tema de genocidio, programas en televisión, y de a poco se va generando, ¿verdad?, en la sociedad turca la convicción de que realmente su país cometió hace 99 años un genocidio. ¿Hay leyes que castigan la negación del genocidio? Sí, sí. Francia, por ejemplo, las 2 ramas del Parlamento aprobaron un proyecto de ley castigando el negacionismo del genocidio armenio. En Holanda existe una ley similar y en Suiza se ha producido un caso muy importante. Una persona de origen turco que reside en ese país, en un seminario que se realizó en Suiza, pidió el uso de la palabra y negó la existencia de genocidio y fue condenado por la justicia suiza. Claro. ¿Y la realidad que hay en Uruguay cuál es, Damián? Y la realidad que hay en Uruguay es que los armenios, al igual que los armenios de todo el mundo, siguen luchando por el reconocimiento del genocidio. Nosotros hemos tenido la suerte de haber nacido en este maravilloso país. Uruguay fue el primero que lo hizo en el año 1965. Después de Uruguay fueron muchos más los países que se sumaron, muchísimos los parlamentos, 42 estados de los Estados Unidos, ¿verdad? Y a nivel de reconocimientos internacionales, el Tribunal Permanente de los Pueblos, en el año 1984, en París, el Consejo Mundial de Iglesia en 1983, una subcomisión de la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en el 75, el Parlamento Europeo en el 87, muchísimos más. Quiero destacar el reconocimiento del Parlamento del Mercosur del 19 de noviembre del 2007, y el último hecho de gran importancia fue la decisión de la Comisión de Asuntos Exteriores del Senado de los Estados Unidos, que aprobó el reconocimiento del genocidio. Bien. Esto fue hace muy pocos días. Está muy bien. ¿Cuántos armenios hay en Uruguay aproximadamente? 15.000. 15.000, una comunidad... La mayoría de origen armenio. Claro, de origen. Pero además con una capacidad muy fuerte de establecer vínculos, lazos, es una comunidad muy arraigada. Es muy activa, muy dinámica. Claro, sí. Además de eso, ¿no?, con instituciones educativas, deportivas. Hay una serie de actos conmemorativos. Exactamente, si tú me permitís, los voy a leer porque son muchísimos y no quiero olvidarme de ningún acto, ni de sus características, ni de quién lo organiza. Adelante, a ver. Hoy, por ejemplo, a las 18 horas, marcha por la justicia, desde la Plaza Independencia hasta la Intendencia de Montevideo, y organizan jóvenes armenios del Uruguay. Son los jóvenes de todas las instituciones armenias que están trabajando de una manera muy buena, una forma realmente excelente, muchachos comprometidos con la causa armenia, ¿verdad? Y eso para nosotros es muy importante, tener una juventud realmente muy concientizada del tema y que está realizando un aporte realmente pero muy grande en todas estas conmemoraciones. En el día de mañana, día del aniversario del genocidio, a las 9:30, hay un acto de las escuelas Nubarián y Nercesián ante el Monumento a los Mártires en la Iglesia Apostólica Armenia de Graciada y Soares. A las 11:30, presentación de la Fundación del Museo del Genocidio Armenio en el Ministerio de Educación y Cultura. Invitan dicho ministerio y la Comisión de Conmemoración del Centenario del Genocidio Armenio de las organizaciones armenias del Uruguay. Están todas las instituciones de nuestra colectividad unidas en esta instancia, auspiciando todos estos actos y organizando algunos de ellos, que lo vamos a dar a conocer precisamente ahora. Sí. A las 13 se va a colocar una ofrenda floral al pie del monumento al prócer general José Artigas en Plaza Independencia,
como reconocimiento y agradecimiento, ¿verdad?, de los armenios del Uruguay a todo lo que ha hecho este país. Luego, fíjate, Daniel, que el hecho de que un gobierno decida que haya un museo del genocidio armenio es único por sus características a nivel mundial. Existen algunos museos de genocidio armenio, pero son de instituciones no gubernamentales. Y Uruguay, una vez más, da un verdadero ejemplo del mundo. Institucionalmente, ¿verdad? una vez más, con una señal de avanzada, digamos. Exactamente. Bien. Bien. Este acto es organizado por el Consejo Central de la diócesis de la Iglesia Armenia del Uruguay. A las 14:30, acto en la Plaza Armenia, donde hará uso de la palabra la decana de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República, la escribana Dora Baglasarian. Senram Armenia, 26 de marzo, organiza la Multiinstitucional Armenia del Uruguay. A las 19 horas, acto en la antesala del Senado de la República, con la organización de la Cámara de Diputados. También es un hecho único, ¿verdad?, que un parlamento organice, único a nivel mundial, ¿verdad?, que un parlamento organice un acto de estas características. Y también cuenta con el auspicio de la organización del Consejo de Causa Armenia del Uruguay. Nos han anunciado la presencia del señor Presidente de la República, José Mujica, en este acto. Esto tiene un enorme significado, una gran importancia, ¿verdad?, porque es otro espaldarazo más que da Uruguay a través de su gobierno para el reconocimiento a nivel internacional de este genocidio. Bien, siguen los actos el viernes próximo con la inauguración de la exposición de fotos denominada Armenia, una nación que emergió de las cenizas. Organiza Unión Juventud Armenia, va a tener lugar en el Museo de las Migraciones de Bartolomé Mitre y Piedras. El viernes a las 19 horas, conferencia del intelectual turco Regip Zarakolu sobre Turquía y los derechos humanos, pasado y presente, anexo del Palacio Legislativo, y organiza esta comisión, ¿verdad?, de conmemoración de centenario genocidio armenio de las organizaciones armenias del Uruguay. Y llama la atención que sea un turco quien hable con motivo de genocidio armenio. Es uno de los intelectuales que lo ha reconocido, ha sido propuesto para el Premio Nobel de la Paz, luchador, ¿verdad?, de la libertad de expresión, de pensamiento y de los derechos de las minorías en Turquía, y ha sido apresado muchas veces. Bueno, Daniel, le queremos agradecer estos minutos porque además son enriquecedores para esa comunidad tan fuerte. ¿Este programa está en alguna página, por ejemplo, para que quien tenga interés lo vaya recordando? Y está en la página, sí, de la Comisión de Conmemoración de Centenario de Genocidio Armenio y las organizaciones armenias del Uruguay. Muchísimas gracias y gracias ojalá que Uruguay y la sociedad uruguaya siga transitando por este camino de reconocimiento para un hecho tan terrible, tan trágico, como fue aquel genocidio armenio hace 99 años. Muy amable. Gracias a ti, Daniel, gracias por esta invitación que me ha permitido estar en este lugar que tanto quiero, mi segunda casa. Y que me permita reencontrarme con mis amigos de tantos años de trabajo. Y además sigue formando futuros periodistas, o sea que es como mantener viva la llama. También. Exactamente. Muchísimas gracias. Con mucho gusto. Daniel estuvo con nosotros, vamos a ir a una breve pausa y seguimos adelante en Televisión.